Lizzie Montgomery Brooks se hundió cansada en el asiento de cuero de un taxi y dio una dirección en un tranquilo barrio de Fort Worth. La noticia de la muerte de tía Eleanor la había sorprendido en su despacho en plena jornada laboral. Su tía, la única pariente que siempre había aceptado a Lizzie por lo que era, se había ido en silencio mientras dormía. Justo como ella quería, pensó Lizzie, mirando por la ventana los escaparates que pasaban flotando. El teléfono vibró. Cazador apareció en la pantalla. Lizzie dudó un segundo, pero pasó el dedo por la pantalla. Sí, voy para allá, dijo en lugar de saludar. Ha llamado mamá. La voz de Hunter sonaba tensa. ¿Quiere saber qué pasa con la herencia? Lizzie apretó los labios. Por supuesto que Dalila ya se había enterado de la muerte de Eleanor. Su suegra tenía ojos y oídos en todas partes. Ni siquiera he ido todavía al notario, replicó Lizzie con frialdad. La tía Eleanor ha muerto esta mañana. Tal vez tu madre podría mostrar un poco de tacto. No empieces, suspiró Hunter. Sabes que solo está preocupada por nosotros. ¿Nosotros o ella misma? Lizzie quiso preguntar, pero guardó silencio. 5 años de matrimonio le habían enseñado a elegir sus batallas. El taxi se detuvo frente a una vieja casa de ladrillo. Lizzie pagó y se bajó, ajustándose la estricta falda lápiz. Aquí, en esta casa, había pasado los mejores años de su infancia, viniendo a visitar a la tía Eleanor los fines de semana. Ahora ya no estaba. La llave seguía bajo la piedra de la entrada. Su tía nunca había cambiado de costumbres. Dentro olía a canela y a libros, olores que Lizzie siempre había asociado con la seguridad y la aceptación. 3 días después del funeral, Lizzie se sentó en el despacho del notario, el señor Jeffries, un hombre canoso de mirada atenta. Desplegó cuidadosamente los papeles. La señorita Eleanor Montgomery le dejó todas sus propiedades, señora Brooks. La casa de las afueras donde había vivido los últimos años, sus cuentas bancarias y un piso en el centro de Fort Worth, en Main Street. El piso está totalmente pagado, sin cargas. Un inmueble bastante valioso, todo hay que decirlo. Lizzie asintió, recordando que su tía mencionaba de vez en cuando el piso. Ella lo había alquilado para tener ingresos extra, pero Lizzie nunca había estado allí. La señorita Montgomery también le ha dejado una carta. El notario le tendió un sobre. La leerás en privado. Aquella tarde, Lizzie estaba sentada en la cocina de su casa y la de Hunter, releyendo la carta de su tía. «Dulce niña», escribió Eleanor con la pulcra letra de su profesora, «siempre he visto en ti una fuerza de la que tú misma aún no te has dado cuenta. Este piso es tuyo y solo tuyo. No dejes que nadie te lo arrebate como una vez intentaron arrebatarme mi libertad. No son solo paredes, es tu oportunidad para independizarte. Úsala sabiamente». «¿Qué pasa?» Hunter entró en la cocina, aflojándose la corbata mientras avanzaba. «¿De tu tía?» Lizzie dobló la carta y se la metió en el bolsillo. «Sí, es personal». Hunter se encogió de hombros y abrió la nevera. «¿Y qué hemos comprado?» Lizzie arrugó la nariz ante ese viciazo. Sí, estaban casados, pero la tía Eleanor era pariente de ella, no de él. «Yo», corrigió en voz baja. «Una casa en las afueras, algo de dinero y un piso en el centro». Hunter se quedó helado, con una botella de agua en la mano. «¿Un piso? ¿En la calle principal? ¿En esa?» Lizzie miró sorprendida a su marido. «¿Lo sabías?» «Mamá lo mencionó», dijo él con indiferencia. «Es una buena inversión. Podrías venderla. Los precios de las propiedades son altos en este momento». «¿Venderla?» Lizzie frunció el ceño. «Ni siquiera la he visto todavía. Quizá me gustaría vivir allí o alquilarlo como mi tía». Hunter dijo: «¿Para qué necesitamos un segundo piso? Tenemos esta casa. Si la vendemos, podemos comprar acciones de mi empresa. Es un buen momento para invertir». Lizzie permaneció en silencio, pero algo en su interior se tensó. Era como si la carta de su tía le hubiera advertido de este momento.
El fin de semana siguiente fue a ver el piso sola. Se suponía que Hunter estaba jugando al golf con unos clientes, la rutina habitual de los sábados. El piso resultó ser espacioso, con techos altos y enormes ventanales con vistas al parque de la ciudad. Su tía lo había mantenido minimalista: paredes claras, suelos de madera y algunos muebles antiguos. En un rincón del salón había un viejo piano de cola. Lizzie recordaba que su tía le había enseñado a tocarlo. De las paredes colgaban fotografías en blanco y negro: Eleanor de joven, sus viajes, sus amigos. Lizzie se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida. La gente paseaba, se sentaba en los cafés, se apresuraba en sus quehaceres. Sintió una extraña calma y confianza. Este piso era como un nuevo borrón y cuenta nueva. El timbre del teléfono la devolvió a la realidad. Delilah. Lizzie respiró hondo antes de contestar. «Lizzie, querida». La voz de su suegra sonaba melosa. «Hunter me ha dicho que has heredado la propiedad. Es una noticia maravillosa. Estaba hablando con mi asesor financiero». «Dalila», la interrumpió Lizzie. «Solo estoy mirando el piso. Aún no he tomado ninguna decisión». «Pero, cariño», la voz de Delilah se volvió acerada, «lo más inteligente en tu situación es venderlo. Hunter me habló de las oportunidades de su empresa». «Por ahora solo quiero ocuparme de la herencia», dijo Lizzie con firmeza. «Hablaremos de ello más tarde». Terminó la llamada y se hundió en una silla junto a la ventana. Hacía 5 años, cuando Hunter y ella se habían casado, Lizzie había intentado de verdad caerle bien a la madre de él. Delilah Brooks, exdirectora de un prestigioso colegio público, había saludado a su nuera con fría cortesía. «Una bibliotecaria. ¡Qué agradable!», dijo cuando Hunter le presentó a Lizzie. Nada había cambiado desde entonces. Cada vez que podía, Dalila le recordaba a Lizzie que no era lo bastante buena para su hijo. Recordó cómo, en su boda, Delilah había insistido en la elección de las flores, el menú y el lugar de celebración. Hunter había dicho entonces: «Simplemente de acuerdo, mamá sabe mejor. Es más fácil para todos». Desde entonces se había convertido en la regla tácita de su matrimonio: ceder ante Dalila en aras de la tranquilidad. Lizzie miró la hora. Era hora de volver a casa. De camino, pensó en las palabras de su tía: «No dejes que nadie te la arrebate». Quizá Eleanor sabía algo o había tenido una premonición. En casa la esperaba una sorpresa. Hunter había vuelto antes de lo habitual y no estaba solo. Delilah estaba sentada en el salón, con una taza de té en la mano como si fuera la señora de la casa. «Ahí está nuestra heredera», exclamó la suegra. «¿Qué tal el piso?» «No muy decepcionado, espero. Las casas antiguas requieren tanta inversión». «Es precioso», contestó Lizzie brevemente. «No esperaba verte, Dalila». «Estaba por el barrio y pensé en pasarme», dijo con una sonrisa. «Hunter y yo estábamos hablando de la maravillosa oportunidad que tienes». «¿Una oportunidad?». Lizzie miró a su marido. Hunter se acercó y le pasó el brazo por los hombros. «Mamá me ha sugerido una idea estupenda. Mi empresa va a lanzar un nuevo fondo de inversión. Si vendemos el piso e invertimos el dinero, podemos duplicar la cantidad en 5 años». Lizzie se soltó con cuidado del abrazo. «Aún no he decidido qué hacer con el piso». «Lizzie», sonrió Delilah con dulzura, «es importante tomar decisiones en familia. Se trata de vuestro futuro juntos». «La herencia de mi tía no es un bien familiar», dijo Lizzie con firmeza. «Es mi herencia personal». Hunter frunció el ceño. «Somos familia. ¿Qué más da el nombre de quien figure en las escrituras?» «Hay una gran diferencia», replicó Lizzie, recordando la carta de su tía. Aquella noche, tumbada en la cama, Lizzie pensó en cómo había cambiado Hunter desde el principio de su relación. Cuando se habían conocido en la biblioteca, donde había ido a buscar un libro sobre finanzas, Hunter se había mostrado lleno de entusiasmo e independencia de criterio.
Admiraba sus conocimientos de literatura y escuchaba sus opiniones, pero después de la boda algo cambió. Cada vez consultaba más a su madre, se ponía de su parte en las discusiones y dejaba de lado las opiniones de Lizzie. Poco a poco, Dalila se fue infiltrando en todos los aspectos de su vida, desde la elección de los muebles hasta la planificación de las vacaciones. Cuando Lizzie intentaba oponerse, Hunter decía invariablemente: «No empieces, por favor, será más fácil para todos». Y ahora apuntaban a su herencia. Algo en esta insistencia alarmó a Lizzie, como si detrás de su deseo de vender el piso hubiera algo más que la preocupación por una inversión rentable. Con estos pensamientos, se durmió sin darse cuenta de que Hunter hablaba tranquilamente por teléfono en el cuarto de baño. La mañana comenzó con un ataque silencioso. Lizzie bajó a la cocina y encontró a Hunter estudiando unos papeles mientras tomaba una taza de café. «Buenos días», levantó la vista y esbozó una sonrisa tensa. «¿Has dormido bien?» «Sí, gracias». Lizzie se dirigió a la cafetera. «¿Qué estás leyendo?» «No mucho, solo las previsiones del mercado inmobiliario». Dejó los periódicos a un lado con indiferencia. «Ya sabes, los precios en el centro están en su punto álgido ahora mismo, el momento perfecto para vender». Lizzie removió el azúcar de su taza. «Ya lo hemos hablado, Hunter. Aún no he tomado una decisión». «Por supuesto». Se levantó y la abrazó por detrás. «Solo quiero que tengas toda la información. Podríamos ganar un buen dinero. Quizá incluso comprar esa casa en el lago con la que has estado soñando». Lizzie se soltó con cuidado del abrazo. «Nunca soñé con una casa en el lago. Fue idea de tu madre». «¿En serio?» Hunter parecía realmente sorprendido. «Yo también pensaba que estabas encantada». Cada vez había más momentos así. Era como si Hunter sustituyera sus deseos por lo que Dalila consideraba correcto. Lizzie ya estaba acostumbrada, pero ahora había más en juego. Una visita inesperada la esperaba en la biblioteca. Thomas Haywood, un viejo amigo de Hunter de la universidad con el que a veces coincidían en cenas, parecía inusualmente serio. «Lizzie, ¿tienes un momento?» Él miró a su alrededor, nervioso. «Quiero hablar, pero no aquí». Salieron a una plazoleta cercana a la biblioteca. «Tal vez me esté entrometiendo», empezó Thomas, frotándose el cuello, «pero te considero mi amigo, y creo que deberías saber lo que está pasando». «¿A qué te refieres?» «La situación financiera de Hunter. Hay rumores en nuestra empresa, y no son buenos». Thomas bajó la voz. «¿Ese proyecto de inversión del que estaba tan orgulloso?» «Fracasó, a lo grande, y hay indicios de malversación de fondos». Lizzie sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Estás segura?» «Por desgracia, sí. La auditoría está a punto de comenzar». Le oí hablar con Dalila en la oficina la semana pasada. Estaban buscando la forma de conseguir una gran suma de dinero rápidamente. De vuelta en casa, Lizzie no podía deshacerse de sus pensamientos ansiosos. Los problemas financieros explicarían el repentino interés de Hunter y Delilah por su herencia. Si Thomas tenía razón, la situación era mucho más grave de lo que ella pensaba. Al anochecer, sonó el timbre. Delilah estaba en el umbral con una gran cesta de fruta. «Pensé en visitar a mis recién casados favoritos», cantó al entrar en la casa. «¿Dónde está Hunter?» «Llega tarde al trabajo», dijo Lizzie cogiendo la cesta. «Podrías haber llamado antes de venir, Dalila». «¿Por qué tanta formalidad entre parientes?» Su suegra entraba en el salón como si estuviera en casa. «He traído los papeles del piso, por si acaso». Sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesita. «Conozco a un agente inmobiliario que puede hacerlo rápidamente y sin complicaciones. Ni siquiera te darás cuenta». Delilah sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Hunter pensó que sería más fácil para ti». «¿Hunter había hablado contigo de esto?» Lizzie intentó mantener el tono tranquilo. «Por supuesto, querida.
Siempre hablamos de los asuntos importantes, hizo una pausa Delilah. Ya sabes que en la familia Brooks siempre nos apoyamos mutuamente. Cuando el padre de Hunter perdió su trabajo, vendí mis joyas para ayudarle a montar un nuevo negocio. Eso es lo que hacen los cónyuges cariñosos. La insinuación era transparente. También lo era la amenaza. Si Lizzie no hacía lo que yo, sería una mala esposa, indigna de la familia Brooks. Agradezco tu preocupación. Lizzie cogió la carpeta. Pero tomaré mis propias decisiones sobre mi herencia. Delilah apretó los labios. Lizzie, querida, las mujeres a veces no entienden las complejidades de los asuntos financieros. Deja que Hunter y yo nos ocupemos de ello. Sé lo suficiente de finanzas como para conocer el valor de los bienes inmuebles. Lizzie se puso en pie, dando a entender que la conversación había terminado. Hunter podría quedarse hasta tarde. No quiero entretenerle. Cuando su suegra se marchó, Lizzie abrió la carpeta. Dentro no solo estaban los datos de contacto del agente inmobiliario, sino también los documentos ya preparados para la venta del piso. Solo faltaba su firma. La audacia del gesto sorprendió a Lizzie. Era más de medianoche cuando Hunter regresó. Lizzie fingió dormir, pero escuchó atentamente. Su marido hablaba tranquilamente por teléfono. Sí, mamá, lo entiendo. No, todavía está luchando. Estoy trabajando en ello. Faltan 2 semanas para la junta de accionistas. Podemos conseguirlo. Por la mañana, Lizzie decidió comprobar el piso. Paranoia tal vez, pero quería asegurarse de que nadie había intentado cambiar nada allí. Para su sorpresa, se topó en la entrada con un hombre desconocido que estaba fotografiando las ventanas. ¿Qué desea?, preguntó Lizzie bruscamente. El hombre parecía confuso. Perdone, señora Brooks, soy Ray Dawson, el agente inmobiliario. La señora Delilah Brooks me pidió que tasara el piso. Dijo que usted lo vendía. La señora Delilah Brooks se equivocaba, dijo Lizzie. No estoy vendiendo el piso, y ella no tiene autoridad para actuar en mi nombre. Siento el malentendido. La agente inmobiliaria apartó la cámara. Parecía muy segura de sí misma. Seguro que sí, respondió Lizzie secamente. De vuelta en casa marcó el número de Hunter. No contestó. Lizzie envió un mensaje de texto. Tenemos que hablar. Tu madre se está pasando de la raya otra vez. En lugar de un mensaje de respuesta, Hunter se presentó en casa a media tarde, lo que ya, de por sí, era inusual. ¿Qué ocurre?, preguntó desde el umbral. ¿Te encuentras bien? Tu madre ha enviado a un agente inmobiliario a tasar mi piso. Lizzie cruzó los brazos sobre el pecho. Sin que yo lo supiera, Hunter hizo una mueca. Solo quería ayudar. Ya conoces a mamá, puede ser persistente. ¿Presiva? Eso es una violación de los límites personales, Hunter. Mira, se acercó y le cogió las manos. Entiendo que estés enfadada, pero afrontémoslo. Este piso es demasiada responsabilidad. Impuestos, reparaciones, servicios. ¿Por qué tenemos que tomarnos tantas molestias? A lo mejor quiero tener algo mío, replicó Lizzie en voz baja. Algo que me pertenezca solo a mí. El rostro de Hunter se endureció. Pensaba que en el matrimonio no había psiami y mío. Creía que el matrimonio consistía en respetar los deseos del otro, rebatió Lizzie. Hunter suspiró. De acuerdo, hagámoslo así. Dame una semana para enseñarte todas las ventajas de vender. Si sigues queriendo quedarte con el piso, apoyaré tu decisión. Lizzie asintió, aunque su voz interior le decía que solo se trataba de una retirada temporal. Al día siguiente, Delilah apareció en la puerta de Lizzie, esta vez con una caja de donuts de la panadería favorita de Lizzie. Espero que no estés enfadada por el malentendido con el agente inmobiliario, comenzó a decir mientras entraba. Solo quería ahorrarte algo de tiempo. Delilah, te agradezco tú, pero soy capaz de tomar mis propias decisiones. Claro que sí, querida. Su suegra sonrió desarmada. Es que Hunter y yo estamos muy preocupados por ti. Trabajas tanto en esa biblioteca. Es hora de que pienses en algo más femenino que hacer. ¿Tal vez niños?
Vender el piso podría darte un colchón financiero para tal movimiento. Lizzie se atragantó con el té. Delilah siempre sabía dónde golpear. Hunter y yo no estamos planeando tener hijos todavía, respondió con calma. El tiempo vuela muy deprisa, cariño, suspiró Delilah. Hunter siempre soñó con tener una familia numerosa. Era un hermano mayor muy cariñoso con sus primos. Me pregunto por qué nunca lo mencionó en nuestras conversaciones sobre el futuro, comentó Lizzie secamente. Delilah fingió no darse cuenta del sarcasmo. Los hombres a veces son tímidos con esas cosas. Pero, créeme, es muy importante para él, para todos nosotros. Esa misma tarde, cuando Hunter regresó del trabajo, Lizzie decidió comprobarlo. Tu madre dice que siempre has soñado con tener una familia numerosa. Hunter se quedó paralizado un momento. Bueno, supongo que tener hijos es algo bueno, algún día. Algún día, o lo antes posible, insistió Lizzie. Delilah insinuó que ya era hora de que dejara el trabajo y me dedicara a cosas más de mujer. Hunter suspiró. Ya conoces a mamá. Es de la vieja escuela. No se trata de eso. Está utilizando el tema de los niños para presionarme sobre el piso. Lizzie, no todo tiene que ver con el piso, dijo Hunter irritado. A lo mejor mamá solo quiere nietos. ¿Es eso tan criminal? La dinámica se repitió con Delilah presionando y Hunter defendiéndola, acusando a Lizzie de ser demasiado suspicaz. Pero esta vez, Lizzie estaba segura de que detrás de todo aquello había algo más serio que el habitual comportamiento prepotente de su suegra. Unos días más tarde, Lizzie decidió visitar a Thomas en su despacho, con la esperanza de saber más sobre la situación financiera de Hunter. Pero a la entrada del edificio, vio a Delilah saliendo por la puerta, acompañada de un hombre mayor con un traje caro. Lizzie se retiró rápidamente detrás de una columna, observando cómo intercambiaban un apretón de manos y se separaban. ¿Qué hacía la suegra en el edificio de la sociedad de inversiones? Thomas se sorprendió al verla. ¿Lizzie? ¿Ocurre algo? ¿Puedes averiguar quién era el hombre con el que Delilah Brooks acababa de hablar? Lizzie describió su aspecto. Thomas silbó. Ese es Richard Harmon, jefe de la junta directiva, un hombre muy poderoso. Rara vez se reúne con alguien por debajo de los altos ejecutivos. ¿Qué quería Delilah de él? Eso es lo que intento averiguar, murmuró Lizzie. ¿Y esa auditoría de la que hablabas? Empieza la semana que viene. Se rumorea que es el departamento de Hunter el que va a ser auditado. Alguien de arriba no está contento con la gestión de los fondos. De camino a casa, Lizzie entró en el piso que le había dejado su tía. Se sentó en un viejo sillón y cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Algo estaba ocurriendo, algo grave, y ella se encontraba en el epicentro de ello. Sobre la mesita vio una vieja fotografía enmarcada. La tía Eleanor con un joven. Lizzie nunca lo había visto. Al darle la vuelta al marco, encontró la leyenda. Eleanor y James. Un día de libertad, 1972. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Hunter. Hunter, ¿dónde estás? Mamá ha hecho la cena y nos espera en casa. Lizzie apretó los dientes. ¿La invitaste sin que yo lo supiera? ¿En mi día libre? Solo es una cena, Lizzie, sonó molesto. Ella lo estaba intentando. No le des más importancia. Estaré allí dentro de media hora, respondió Lizzie con frialdad y colgó. Cuando llegó a casa, Delilah ya estaba en la cocina. El olor a estofado llenaba la casa. Ahí está nuestro viajero, exclamó su suegra. ¿Dónde has estado? En el piso, respondió Lizzie con sinceridad. He estado revisando las cosas de mi tía. Oh, qué noble. Delilah puso su plato sobre la mesa. Hunter, querida, ayúdame a poner la mesa. Durante la cena, Delilah monopolizó la conversación, hablando de su éxito con el comité de beneficencia. Lizzie se dio cuenta de que Hunter parecía tenso, apenas tocaba la comida y no paraba de mirar el móvil. ¿Había ocurrido algo en el trabajo?, preguntó Lizzie.
No, nada importante, respondió rápidamente. Estoy esperando una carta importante. Delilah lanzó una mirada de advertencia a su hijo. Hunter, nada de negocios en la mesa. Somos familia. Hablando de familia, Lizzie decidió poner a prueba su corazonada. Hoy te he visto fuera del despacho de Hunter, Delilah. ¿Has quedado con alguien por negocios? La suegra se quedó paralizada un momento con el tenedor en la mano. ¿Yo? Oh, era una simple visita de cortesía. Richard es un viejo amigo de nuestra familia. Hunter levantó la vista bruscamente. ¿Conoces a Harmon? Cálmate, querida. Delilah hizo un gesto con la mano. Solo he pasado a saludar. Lizzie vio cómo los nudillos de Hunter se ponían blancos mientras apretaba el tenedor. Definitivamente, algo estaba pasando y tenía que ver con el trabajo de su marido. Después de cenar, cuando Delilah se hubo marchado, Lizzie intentó hablar directamente con Hunter. ¿Qué está pasando? Sé que tienes problemas en el trabajo. ¿Quién te lo ha dicho? Se dio la vuelta bruscamente. ¿Thomas? Ese traidor. Entonces es verdad, dijo Lizzie en voz baja. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería preocuparte. Creí que podría arreglármela sola. ¿Es muy grave? Lizzie se sentó a su lado, pero no tocó a su marido. Bastante grave, admitió. Pero si encontramos el dinero antes de la auditoría, se puede arreglar. Nadie sabrá nada. ¿Y esperabas utilizar el dinero de la venta de mi piso? Adivinó Lizzie. ¿Era por eso por lo que tu madre y tú insistíais tanto? Hunter guardó silencio, y eso fue más elocuente que cualquier confesión. Podría haberte ayudado, dijo Lizzie lentamente, si hubieras sido sincera conmigo desde el principio, pero tú y Delilah optasteis por la manipulación y la presión. Lizzie, entiende, Hunter empezó. No, entiéndelo tú, interrumpió ella. No se trata de dinero, se trata de confianza y de respeto. No siento ninguna de esas cosas de ti. Esa noche Lizzie no pudo dormir. Se quedó mirando el techo y pensó en la extraña coincidencia. Los problemas financieros de Hunter, la persistencia de Delilah, su deseo de tomar posesión del piso y la leyenda de la fotografía, un día de libertad. ¿Qué intentaba decirle la tía Eleanor? Al día siguiente, Lizzie decidió buscar al notario que había tramitado el testamento de su tía. Tal vez él supiera algo que la ayudara a comprender la situación. Hunter pasaba cada vez más tiempo al teléfono, encerrado en su despacho. Lizzie podía oír retazos de conversación. No, encontraremos el dinero. Sí, ya casi está. Estará listo el lunes. El tiempo parecía encogerse a su alrededor, y Lizzie sintió que debía tomar una decisión antes de que Hunter y Delilah hicieran su siguiente movimiento. La notaría del señor Jeffries estaba situada en un callejón tranquilo cerca del centro de Fort Worth. Lizzie daba golpecitos nerviosos con los dedos en el bolso mientras esperaba en la recepción. La situación con Hunter y Delilah se estaba poniendo tensa, y ella necesitaba respuestas. S.R.A. Brooks. La anciana notaria le sonrió, invitándola a pasar al despacho. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría saber más sobre la herencia de tía Eleanor. Lizzie se sentó en la silla frente al escritorio. En concreto, la historia del piso de Main Street. El señor Jeffries se frotó la barbilla pensativo. ¿Qué le interesa exactamente? ¿Desde cuándo pertenecía el piso a la tía? ¿Había alguna circunstancia especial relacionada con él? El notario sacó una carpeta del armario y hojeó los documentos. La señorita Montgomery compró este piso en 1972, una compra bastante inusual para una mujer soltera en aquella época, sonrió. Su tía era una adelantada a su tiempo. ¿Nunca quiso venderlo? En todos estos años. Nunca, respondió el señor Jeffries con firmeza. Aunque recibía ofertas con regularidad, sobre todo en los últimos años, cuando el barrio adquirió prestigio. Vaciló. De hecho, hace poco, un mes antes de su muerte,
Una empresa de inversiones hizo una oferta muy generosa. Querían comprar toda la casa para reformarla. ¿Qué empresa?, preguntó Lizzie rápidamente. Un momento. El notario repasó los papeles. Aquí, Brooks Investments. Unos tipos bastante persistentes, diría yo. Han venido varias veces. Lizzie sintió un escalofrío. La empresa de Hunter. Habían estado intentando comprar el piso desde que su tía estaba viva. No podía ser una coincidencia. Señor Jeffries, ¿tiene idea de por qué este piso era tan importante para mi tía? El notario se quitó las gafas y se las limpió con el pañuelo. Normalmente no hablo de los asuntos personales de los clientes, pero como la señorita Eleanor ya se había marchado, este piso era para ella un símbolo de independencia. Cuando era joven, su tía estaba prometida a un hombre muy poderoso que controlaba todos los aspectos de su vida. Cuando rompió el compromiso, su familia le dio la espalda. Este piso fue lo primero que compró completamente sola. ¿Había mencionado a alguien llamado James? Lizzie recordó la fotografía. James Riley, asintió el notario. Un buen hombre. Se habían conocido después de que se rompiera el compromiso. La había apoyado en una época difícil, pero desgraciadamente había muerto en un accidente de coche unos años más tarde. Eleanor nunca había estado tan unida a nadie. De camino a casa, Lizzie no podía dejar de pensar en su tía y en su historia. Eleanor había elegido la independencia frente a una relación que la asfixiaba, y ahora Lizzie se encontraba ante una elección similar. La historia se repetía. En casa, lo primero que hizo fue comprobar el ordenador de Hunter. Normalmente nunca lo hacía, por respeto a su intimidad, pero ahora la situación era crítica. El ordenador estaba protegido por contraseña, pero Lizzie conocía la combinación, el día en que se conocieron y las primeras letras de sus nombres, o al menos la conocía. Para su sorpresa, la antigua contraseña no funcionaba. Lizzie probó varias variaciones, pero fue en vano. ¿Cuándo había cambiado Hunter la contraseña? ¿Por qué? Siempre había compartido estas cosas con ella. Sacó un cajón del escritorio y encontró una gruesa carpeta con la etiqueta Proyecto Main Street. En su interior había planos para la reurbanización de toda una manzana del centro de Fort Worth, la misma manzana donde había estado el piso de su tía. Algunas de las páginas estaban marcadas con bolígrafo rojo. Problema con el propietario del piso 2B. Oferta doble. Fecha límite mayo. Entre las páginas, Lizzie encontró una copia impresa de un correo electrónico de Richard Harmon, el mismo ejecutivo con el que Delilah se había reunido. Hunter, la Junta está preocupada por la falta de avances en el proyecto de Main Street. Hemos hecho una inversión importante y el retraso pone en peligro toda la operación. Si no se adquiere el último piso a finales de mes, tendremos que revisar tu posición en la empresa y comenzar una auditoría de los fondos asignados al proyecto. Todo estaba encajando. Hunter no solo tenía problemas económicos, su carrera pendía de un hilo porque no había conseguido adquirir el piso de tía Eleanor para su proyecto. Y ahora que Lizzie había heredado el piso, él y Delilah intentaban por todos los medios que vendiera la propiedad. Unos pasos en el pasillo hicieron que Lizzie recogiera rápidamente sus papeles y devolviera la carpeta a su sitio. Hunter entró hablando por teléfono. «Sí, mamá, lo entiendo. No, tenemos que proceder con cautela». Se fijó en Lizzie y terminó rápidamente la conversación. «Tengo que irme. Luego hablamos». «¿Quién era?», preguntó Lizzie, aunque sabía perfectamente la respuesta. «Mamá». Hunter se acercó y la besó en la mejilla. «Esta noche nos lleva a cenar». «¿Esta noche?», se sorprendió Lizzie. Tenía otros planes. «Por favor, Lizzie», dijo con un tono suplicante en la voz. «Es importante para ella, para nosotros». «¿De qué va esta cena?», preguntó Lizzie sin rodeos. Hunter vaciló. «Solo una cena familiar, nada especial». «¿De verdad?». Lizzie cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Nada sobre el proyecto de Main Street?». Hunter se puso rígido.
¿Has rebuscado entre mis cosas? Estaba buscando una grapadora y encontré una carpeta, mintió Lizzie. ¿Por qué no me dijiste que tu empresa estaba intentando comprar el piso de tu tía antes de que muriera? Hunter se pasó la mano por el pelo. No sabía que era el piso de tu tía hasta que lo heredaste. Fort Worth no es una ciudad tan grande, pero, aún así... No me mientas, dijo Lizzie en voz baja. El nombre de Eleanor Montgomery está en el expediente. Tú lo sabías. Hunter se hundió en su silla. De acuerdo, lo sabía, pero eso no cambia la cuestión. El proyecto es muy importante para la empresa, y para mí. ¿Tan importante que estás dispuesto a manipular a tu propia mujer? Preguntó Lizzie con amargura. No estaba manipulando, objetó Hunter. No estaba diciendo toda la verdad. Eso es manipulación, sacudió Lizzie la cabeza. Tanto tú como Delilah intentasteis presionarme para que vendiera el piso sin darme ninguna razón real. Lizzie, entiéndelo, mi carrera depende de este proyecto. Hunter se acercó y le cogió las manos entre las suyas. Si no compramos este piso, todo el proyecto se vendrá abajo. Perderé mi trabajo, puede que incluso mi reputación. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero?, preguntó Lizzie en voz baja. ¿Importaban? Hunter guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Iré a cenar, dijo por fin Lizzie. Pero no porque me lo pidas, sino porque quiero aclarar las cosas de una vez por todas. La casa de Delilah Brooks era exactamente como ella misma, imponente, inmaculada y fría. Arbustos perfectamente recortados, columnas blancas, escalones de mármol. Lizzie siempre se había sentido incómoda aquí, como si entrara en un museo donde no se podía tocar nada. Delilah la recibió en el vestíbulo, vestida con un elegante vestido azul y perlas, su atributo habitual para las cenas Bewitel. «Queridos míos», abrazó a Hunter y asintió discretamente a Lizzie. «Pasad, todo está listo». En el comedor, la mesa estaba puesta para 3. La vajilla más fina, plata, cristal. Lizzie conocía esta táctica. Delilah siempre creaba un ambiente solemne cuando quería que una conversación tuviera más sentido. «Estás preciosa, Lizzie», la observó Delilah con mirada apreciativa. «¿Es un vestido nuevo?» «No, es que hace tiempo que no me lo pongo», respondió Lizzie sentándose a la mesa. «He hecho tu roast beef favorito, Hunter», le sonrió Delilah a su hijo. Abrió una botella del vino francés que habíamos traído de Burdeos el año pasado. Durante los 2 primeros platos, la conversación se ciñó a temas neutros: el tiempo, las últimas noticias de la ciudad, los planes de Delilah para la recaudación de fondos. Pero Lizzie notaba que la tensión iba en aumento. Hunter apenas participaba en la conversación, haciendo girar nerviosamente su copa de vino entre las manos. Mientras la criada recogía los platos de postre y servía el café, Delilah fue por fin al grano. «Lizzie, querida, Hunter me ha hablado de vuestra conversación. Creo que deberíamos discutir la situación como adultos. Por eso estoy aquí», respondió Lizzie con calma, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Verás». Delilah dio un sorbo a su café. «El proyecto de Main Street no es un trato más. Es una oportunidad para que Hunter demuestre su competencia ante el Consejo de Administración. Su futuro en la empresa depende del éxito de este proyecto». «Lo entiendo», asintió Lizzie. «Lo que no entiendo es por qué los dos han preferido ocultarme la verdad y presionarme en lugar de explicarme la situación». Delilah y Hunter intercambiaron miradas. «Nos preocupaba que lo vieras como un conflicto de intereses», dijo finalmente Hunter. «Que pensaras que me casé contigo sabiendo lo del piso de tu tía». «¿O sí?», preguntó Lizzie sin rodeos. «No». Hunter parecía realmente sorprendido. «¿Cómo has podido pensar algo así?» «Fácil, teniendo en cuenta las circunstancias». Lizzie se encogió de hombros. «Descubrí que tu empresa llevaba meses intentando comprar el piso de tía Eleanor, que me habías estado ocultando información importante,
que Delilah y tú conspirabais para presionarme. Nadie te estaba presionando, intervino Delilah. Solo intentábamos explicarte las ventajas de vender. Intentabais manipularme. Lizzie miró directamente a su suegra. Utilizasteis el tema de los hijos, las deudas familiares, incluso preparasteis los documentos de venta sin que yo lo supiera. A veces la gente no sabe lo que le conviene, replicó Delilah con frialdad. Se supone que las familias deben ayudarse mutuamente. Hunter necesita tu ayuda ahora mismo. ¿Por qué no vendes la casa?, preguntó Lizzie. Vale mucho más que el piso, si solo se trata del dinero para el proyecto. No seas ridícula, la cortó Delilah. Esta casa es el legado de la familia Brooks. Pertenecerá a Hunter después de mí y luego a tus hijos. ¿Y mi herencia, entonces, no tiene ese valor? Lizzie sintió que su ira hervía. Es solo un piso que conseguiste por accidente. Delilah hizo un gesto con la mano. No has invertido nada en él. Según tu lógica, tus padres también te dieron esta casa por accidente, replicó Lizzie. Delilah apretó los labios. Eso es algo totalmente distinto. Es una cuestión de tradición familiar. Lizzie, Hunter intentó coger la mano de su mujer, pero ella se apartó. Comprende que la situación es crítica. Si no cerramos el trato antes de fin de mes, la empresa iniciará una auditoría. Ya han encontrado algunas discrepancias en los libros. ¿Qué tipo de discrepancias? Lizzie se alarmó. Hunter lanzó una mirada nerviosa a su madre. Puede que haya malversado parte de los fondos del proyecto. Temporalmente. Iba a devolverlo todo en cuanto cerráramos el trato. ¿Desperdiciaste el dinero de la empresa? Lizzie no podía creer lo que oía. No fue malversación. Hunter estaba indignado. Es solo una mala asignación de recursos. Es decir, fraude, dijo Lizzie en voz baja. No seas tan dramática, intervino Delilah. Lo hacen todo el tiempo en los negocios. Hunter se encontraba en una situación difícil. ¿Y quieres que lo salve vendiendo el piso? Lizzie negó con la cabeza. ¿Para encubrir su delito? Es por la familia, Lizzie, se adelantó Delilah. Se lo debes a tu marido, debes ayudarle cuando lo necesita. Lizzie sintió que algo en su interior se quebraba. Durante 5 años había intentado ser una buena esposa, cediendo, transigiendo, ignorando las señales de alarma. Pero ahora, al ver a esas 2 personas que le exigían que sacrificara su herencia para encubrir un fraude, se dio cuenta de que ya había tenido bastante. No tengo que hacer nada, dijo Lizzie con calma. El piso me pertenece y solo yo decido qué hacer con él. Eres mi mujer, exclamó Hunter. En el matrimonio no existe el mío y el yay. ¿Dónde estaba ese MB cuando tomabas decisiones a mis espaldas?, objetó Lizzie. Cuando ocultabas información, cuando dejabas que tu madre interfiriera en nuestras vidas. Delilah se levantó de la mesa con el rostro contorsionado por la ira. Siempre supe que no eras lo bastante buena para nuestra familia. Una esposa de verdad apoyaría a su marido sin rechistar, y un marido de verdad sería sincero con su esposa, replicó Lizzie. Niña egoísta. Delilah alzó la voz. Tienes que ayudar, es por la familia. Lizzie Hunter le puso la mano en el hombro, acercándose a su oído. Solo son muros. No arruines nuestras vidas por un piso. Lizzie se levantó lentamente, mirando a su marido y a su suegra. En ese momento, los vio con más claridad que nunca. Delilah es una manipuladora, acostumbrada a mandar y controlar. Hunter, un hombre débil, incapaz de enfrentarse a su madre y asumir la responsabilidad de sus actos. Ambos la miraron expectantes, seguros de que acabaría cediendo como siempre hacía. Lizzie sonrió, sintiéndose extrañamente tranquila. «Y vosotras solo sois huéspedes temporales». Vio que los ojos de Delilah se abrían de sorpresa y enfado. «¿Qué quieres decir?». Su suegra apretó los dientes. «En mi vida». Lizzie se levantó de la mesa. «Llevo demasiado tiempo dejando que decidáis por mí.
dictando cómo vivir, qué hacer con mis bienes, incluso cuándo tener hijos, pero eso se acaba hoy. Lizzie, no hagas ninguna estupidez, le advirtió Hunter agarrándola del brazo. Piensa en las consecuencias. Llevo 5 años pensando en ellas, le soltó la mano. Y ahora veo que cometí un error al dejar que vosotros dos dirigierais mi vida. Te arrepentirás. La voz de Dalila temblaba de rabia. Hunter lo ha hecho todo por ti, y estás dispuesta a abandonarlo cuando lo necesitas. Lizzie miró a su marido. Hunter no ha hecho nada por mí. Se casó conmigo y cedió el control de nuestro matrimonio a su madre. Me mintió, me manipuló y ahora quiere que sea cómplice de su crimen. Recogió su bolso de la silla. ¿A dónde vas? Hunter le cerró el paso. No hemos terminado de hablar. He terminado, replicó Lizzie con calma. Y me voy. No, no te irás a ninguna parte hasta que resolvamos el asunto del piso. Delilah se acercó un paso. Sus perlas oscilaban amenazadoramente. Solo piensas en ti, no en tu familia. ¿En la familia? Lizzie sonrió con amargura. Lo que hay entre nosotros nunca fue familia. Era un juego de poder en el que vosotros dos intentabais controlarme, pero yo ya no formo parte de eso. Dio un paso hacia la puerta, pero Hunter la agarró por los hombros. No puedes irte así como así. ¿Qué pasará con el proyecto? ¿A mi carrera? Ya no es mi problema, dijo Lizzie con firmeza. Tal vez sea hora de que te ocupes de tus propios problemas en lugar de esconderte a espaldas de tu madre o de tu mujer. Dalila se puso pálida. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hijo, después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Y qué has hecho exactamente por mí, Dalila? Lizzie se volvió hacia su suegra. ¿Criticado mi trabajo? ¿Se burló de mis intereses? ¿Ignorado mis deseos? ¿Interferir en nuestro matrimonio? ¿O intentó quitarme la herencia? Se hizo un gran silencio en la habitación. Hunter miró a su madre y a su mujer, claramente inseguro de qué hacer. He sido una buena nuera, continuó Lizzie. He soportado tus interferencias, tus regaños, tus manipulaciones. He querido a tu hijo, a pesar de su debilidad, pero ahora te has pasado de la raya. Se dio la vuelta para marcharse, pero en el último momento miró hacia atrás. Sabes, mi tía una vez se enfrentó a la misma elección y prefirió la libertad a una jaula de oro. Ahora entiendo por qué apreciaba tanto ese piso y por qué quería que yo lo tuviera. Dalila resopló. Tonterías sentimentales. Estás arruinando el futuro de Hunter por un piso viejo. No, sacudió Lizzie la cabeza. Hunter arruinó su propio futuro cuando decidió dedicarse a delinquir, y tú le ayudaste a hacerlo fomentando su irresponsabilidad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Hunter en voz baja, y por primera vez Lizzie oyó miedo en su voz. Pero en lugar de responder, simplemente se dio la vuelta y salió del comedor. Detrás de ella podía oír las exclamaciones indignadas de Delilah y los pasos inseguros de Hunter. No habían esperado de ella tanta resistencia, tanta determinación. En el pasillo, Lizzie se detuvo ante un gran espejo de marco dorado. La mujer que la miraba desde el espejo parecía diferente, más fuerte, más segura de sí misma. Lizzie se arregló el pelo, respiró hondo y abrió la puerta principal. ¡Lizzie! Hunter la llamó mientras bajaba las escaleras. «Espera». Se dio la vuelta, mirando a su marido confundido y a Delilah de pie detrás de él, con la cara contorsionada por la rabia. «No puedes irte así». Dalila siguió a su hijo escaleras abajo. «Aún no hemos terminado». «He terminado», replicó Lizzie con calma, e hizo algo que los sorprendió a ambos. Lizzie se dirigió tranquilamente a su coche, que había aparcado pensativamente a la vuelta de la casa de Delilah en lugar de en la entrada. Abrió el maletero y sacó una pequeña maleta que había metido allí antes de salir de casa. Detrás de ella se oyeron pasos apresurados. «Lizzie, ¿qué estás haciendo?». Hunter parecía confuso. «¿A dónde vas?». En lugar de contestar, cerró la maleta y la abrió. Dentro había una carpeta de papeles perfectamente doblada. Lizzie la sacó
y se volvió hacia su marido y su suegra, que también habían salido, con un chal sobre los hombros. ¿Creías que no lo adivinaría? La voz de Lizzie sonó sorprendentemente tranquila. ¿Acaso creíais que era tan estúpida? ¿De qué estáis hablando? Dalila se ajustó impaciente el collar de perlas. Lizzie abrió la carpeta y sacó el primer documento, un estado de cuentas de Brooks Investments. Me pregunto si el Consejo de Administración sabe que casi $2 millones destinados al proyecto de Main Street se transfirieron a cuentas personales en el extranjero. Hunter se puso pálido. ¿Cómo has conseguido eso? Es información confidencial. Tu amigo Thomas resultó ser un hombre más decente que tú. Lizzie sacó un documento tras otro. Aquí tienes copias de tus transacciones de los últimos 6 meses. Aquí hay pruebas de cuentas falsificadas. Y aquí está lo mejor, una grabación en la que discutes con Delilah cómo conseguir que venda el piso. ¿Grabaste nuestras conversaciones? Dalila estaba indignada. Eso es ilegal. No todas. Lizzie negó con la cabeza. Solo la que tuviste con Hunter en nuestra casa hace 3 días, cuando supuestamente me fui a trabajar. En mi propia casa, Dalila, donde hablasteis de cómo manipularme. Por cierto, en Texas es perfectamente legal grabar conversaciones en tu propia casa sin previo aviso. Hunter dio un paso adelante. Lizzie, hablemos con calma. Puedo explicarte. No hace falta. Sacó el siguiente documento. Esto es un poder de mi abogado, el señor Jameson. Ya ha preparado todos los papeles del divorcio y ha pedido al organismo de control financiero que audite tu empresa. No lo harás. Intentó Delilah agarrar los papeles, pero Lizzie retrocedió. Destruirás a Hunter, a toda nuestra familia. Estoy dispuesta a retirar la solicitud de investigación con una condición. Lizzie miró directamente a Hunter. Firmas los papeles del divorcio aquí y ahora. Dividimos los bienes según el acuerdo prenupcial, y tú y tu madre os olvidáis de mi existencia y de la existencia del piso de Main Street. ¿Un acuerdo prenupcial? Dalila parecía confusa. ¿De qué contrato estás hablando? Del que firmamos Hunter y yo la semana antes de la boda. Lizzie miró a su marido. No se lo habrás dicho a tu madre, ¿verdad? Por supuesto que no. Fue la única vez que fuiste en contra de sus deseos. Sacó una copia del documento. Según este contrato, en caso de divorcio, cada uno de vosotros conserva sus bienes prematrimoniales y cualquier propiedad que haya sido donada o heredada durante el matrimonio. El piso de mi tía es todo mío. Hunter no tiene ningún derecho sobre él. Delilah arrebató el documento de las manos de Lizzie y recorrió las líneas con la mirada. Su rostro se contorsionó de ira. «Hunter, ¿cómo has podido firmar esto? ¿Por qué no me lo enseñaste? Mamá, yo...» tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. «Fue un momento de debilidad», resopló Lizzie. «Fue un caso raro de Hunter actuando por su cuenta. Insistí en el contrato porque ya entonces veía tu influencia sobre él, Dalila». «Pequeña astuta», empezó Delilah, pero Lizzie la interrumpió. «Cuidado con lo que dices. Estoy grabando esta conversación», señaló el teléfono que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. «Ya no soy la chica ingenua que se deja manipular». Hunter se hundió en los escalones del porche, rodeándose la cabeza con los brazos. «Lizzie, hablemos en privado. Podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar», sacudió la cabeza. «Me he pasado todo el día reuniendo documentos y consultando con abogados. Aquí están los papeles del divorcio», le entregó un sobre. «Mi última oferta. Firma ahora y no presentaré cargos por fraude financiero». «No te atrevas a firmar». Dalila arrebató el sobre. «Llamaré al abogado de la familia. Esto es chantaje». «No es chantaje, es un trato», dijo Lizzie con calma. «Y no es tu decisión, Dalila, es la de Hunter». «Pero, ¿a quién quiero engañar? En los 5 años que llevamos casados, nunca ha tomado una decisión importante sin tu aprobación». Cerró la maleta y se dirigió a la puerta del conductor. «Espera». Hunter se levantó de un salto. «¿A dónde vais?» «Al piso de mi tía».
Lizzie abrió la puerta del coche. No intentes ponerte en contacto conmigo personalmente. Toda comunicación es a través de un abogado. Tienes 24 horas para decidirte, Hunter. Luego el papeleo irá al supervisor financiero. Delilah corrió hacia el coche. No puedes hacernos esto, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué habéis hecho exactamente por mí? Lizzie miró a su suegra sin miedo. Intentar desheredarme, tratarme como a un miembro de segunda clase de la familia, manipularme. Gracias, pero ya he tenido bastante de tu preocupación. En ese momento, una criada salió de la casa, atraída por los ruidos de la pelea. Se detuvo en el umbral, dudando en intervenir, pero claramente observando. «Vuelve a la casa, María», gritó Dalila. «Es un asunto familiar». Lizzie se tomó un momento para entrar en el coche y arrancar el motor. Le habló a Hunter por última vez a través de la ventanilla bajada. «Podrías ser un buen hombre si no dejaras que tu madre tomara todas las decisiones por ti. Quizá algún día te des cuenta de que no solo has perdido una esposa, sino también la oportunidad de tener una vida de verdad». Con estas palabras, cerró la ventanilla y se alejó suavemente de la acera. Por el retrovisor, vio a Dalila gritando algo, agitando los brazos, y a Hunter inmóvil, con la mirada fija tras el coche. Tardaron unos 20 minutos en llegar al piso de Main Street. Durante todo ese tiempo, Lizzie sintió una extraña calma. Era como si todo lo que estaba ocurriendo hubiera estado predeterminado, como si llevara años caminando hacia esta decisión sin darse cuenta. Mientras subía al piso, pensó en la tía Eleanor. ¿Quizás había previsto algo así cuando le dejó esta herencia? «No dejes que nadie te la quite». Aquellas palabras sonaban ahora como una profecía. El piso la recibió con silencio y ese peculiar ambiente acogedor que solo puede sentirse en los lugares donde vive gente feliz. Lizzie encendió la luz, entró en el salón y se sentó en el sillón junto a la ventana, el mismo en el que le gustaba sentarse a su tía para contemplar la vida de la ciudad. El timbre de un teléfono móvil rompió el silencio. El número no era identificable, pero Lizzie adivinó de quién se trataba. «Diga, has perdido la cabeza». La voz de Dalila sonaba fría. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?» «Sé exactamente lo que he hecho», replicó Lizzie con calma. «Y te lo advertí. Todas las comunicaciones son a través de un abogado». «Escúchame, estúpida». Delilah bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. «Si crees que puedes chantajear a nuestra familia, estás muy equivocada. Los Brooks tienen contactos en esta ciudad. Podemos hacerte la vida imposible». «Las amenazas solo empeoran tu situación, Dalila». Lizzie encendió la grabación de su teléfono. «Y como he dicho, estoy grabando todas nuestras conversaciones». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Hunter y tú os estáis pasando de la raya», continuó Lizzie. «Primero fraude financiero, ahora amenazas. Quizá debería enviar la documentación al regulador ahora y no mañana». «No», Delilah sonó aterrorizada. «Espera, no hagas eso. Entonces deja de llamarme y amenazarme. Haz que Hunter firme los papeles y déjaselos a mi abogado», dijo Lizzie con firmeza. «Ese sería el final de nuestra comunicación». Terminó la llamada y apagó el teléfono. Ahora necesitaba pensar en silencio. Lizzie se acercó a la ventana. La ciudad tenía vida propia. Gente apresurada en sus quehaceres vespertinos, luces encendidas en las ventanas, coches que pasaban. Una tarde cualquiera en Fort Worth. Nadie sabía nada de la tormenta que había estallado en su vida. En la mesa, junto a la silla, había una fotografía de tía Eleanor, la que tenía la leyenda «Un día de libertad». Lizzie la cogió y miró de cerca a la joven que sonreía junto a un hombre llamado James. Parecían tan felices, tan libres, libres. Eso era lo que su tía le había legado con este piso. No solo paredes y un techo, sino la capacidad de tomar sus propias decisiones, de vivir su propia vida, de no estar atada a las expectativas y manipulaciones de los demás.
El timbre de la puerta hizo que Lizzie se sobresaltara. Se acercó con cautela y miró por la mirilla. Hunter estaba en el umbral, pálido y despeinado. «Lizzie, sé que estás en casa». Volvió a pulsar el timbre. «Tenemos que hablar». Abrió la puerta, pero dejó la cadena de seguridad. «Dije que todas las comunicaciones a través de un abogado». «Por favor». Hunter parecía realmente descontento. 5 minutos. Solo quiero explicarme. Lizzie vaciló. Una parte de ella quería dar un portazo, otra parte quería escuchar al hombre con el que había pasado 5 años de su vida. 5 minutos. Retiró la cadena y dio un paso atrás. Pero si venía con exigencias o amenazas, la conversación terminaría de inmediato. Hunter entró en el salón, pero no se sentó, sino que se quedó de pie, tanteando nerviosamente las llaves. «He firmado los papeles». Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta. «Todo lo que pediste». Lizzie cogió el sobre pero no lo abrió. «¿Por qué?» «Porque tienes razón», bajó la cabeza. «En todo, sobre mamá, sobre mi debilidad, sobre cómo dejé que controlara nuestro matrimonio, sobre lo que hice a la empresa». «Cometiste un delito, Hunter». Lizzie lo miró sin compasión. «Despilfarraste el dinero de la empresa». «Lo sé». Se echó hacia atrás en la silla como si las piernas se negaran a sostenerlo. «Estoy confundido. Todo empezó con una pequeña cantidad de dinero. Quería impresionar a mi madre, demostrarle que podía vivir la gran vida que ella siempre había deseado. Luego necesité más dinero para cubrir el primer desfalco, y siguió así. Y el proyecto de Main Street, un verdadero proyecto». Hunter se frotó la cara con las manos. «Muy rentable para la empresa. Si hubiéramos comprado todos los pisos del edificio, podríamos haber construido allí un centro de negocios de primera. Pero tu tía se negó a vender su piso, a pesar de todas nuestras ofertas. Así que, ¿decidiste casarte con su sobrina?» Lizzie no pudo evitar la amargura en su voz. «No», Hunter la miró con desesperación. «Ni siquiera sabía que era su sobrina cuando nos conocimos. Fue una coincidencia, lo juro. Solo me enteré cuando... ¿Cuándo qué?» «Cuando mamá empezó a recopilar información sobre los propietarios y encontró tu nombre en las escrituras de Eleanor. Dijo que era una señal del destino, que ahora sí que conseguiríamos el piso». Lizzie sacudió la cabeza. «¿Y aceptaste utilizar nuestro matrimonio para conseguir la propiedad?» «No de inmediato». Hunter bajó los ojos. «Me resistí, de verdad. Pero mamá es una persona persuasiva. Dijo que era por el bien de la familia, que de todos modos nunca lo sabrías, que en el mundo de los negocios lo hacían todo el tiempo». «Oh, sí, tu madre es persuasiva», dijo Lizzie secamente, «y manipuladora». Hunter asintió. «Siempre ha sido así, controlando todos los aspectos de mi vida. Incluso elegí la universidad a la que ella quería que fuera, aunque no era lo que yo quería. Pero era más fácil aceptar que discutir con ella». «¿Y yo qué?» Lizzie cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Me quería de verdad o eso también formaba parte del plan? Hunter la miró. «Te quería. De verdad que sí. Eras tan... diferente. Segura de ti misma, independiente. Creo que eso fue lo que me atrajo de ti. Esperaba que algo de tu fuerza se me pegara. Pero en lugar de eso intentaste doblegarme, someterme a tu madre». Lizzie sacudió la cabeza. «¿No te das cuenta de que amar a alguien es respetar su libertad?» «Ahora sí», respondió Hunter en voz baja. «Demasiado tarde, pero lo sé». Se levantó y se dirigió a la puerta. «Te dejo solo. Los papeles están firmados como me pediste». Se detuvo en el umbral. «¿Y la empresa? ¿De verdad vas a enviar los documentos a la autoridad supervisora?» Lizzie miró el sobre que tenía en las manos. «No. Cumpliré mi palabra. Pero si tú o Dalila intentáis interferir de nuevo en mi vida, no seré tan generosa». Hunter asintió. «Gracias. Sé que no merezco ni eso». «Una petición, Hunter». Lizzie se acercó. «Encuentra la fuerza para liberarte de la influencia de tu madre, no por mí, por ti mismo.
De lo contrario, nunca serás verdaderamente feliz. El rostro de Hunter se retorció de dolor. No sé si podré. Ella siempre ha sido el centro de mi vida. Incluso ahora, cuando fui contra su voluntad al firmar esos papeles, me siento como un traidor. Fue ella quien te traicionó, dijo Lizzie en voz baja. Una madre de verdad quiere felicidad y libertad para su hijo, no utilizarlo como una prolongación de sí misma. Hunter asintió en silencio y salió. Lizzie cerró la puerta tras él y apoyó la espalda en ella. Por dentro se sentía vacía y ligera al mismo tiempo, como si se hubiera desprendido de un gran peso que llevaba años soportando. A la mañana siguiente, Lizzie se despertó con el timbre del teléfono. Era su abogado, el señor Jameson. Señora Brooks, los papeles del divorcio llegaron a mi despacho a las 6 de la mañana por mensajero, le informó. Todo está firmado como usted pidió. Ya los he presentado en el juzgado. Gracias, señor Jameson. Lizzie se sentó en la cama. ¿Y el otro caso? ¿Las irregularidades financieras? Siguiendo sus instrucciones, destruí copias de los documentos y no tomé ninguna medida, aunque, debo señalar, se trata de delitos graves. Lo sé, suspiró Lizzie, pero di mi palabra. Después de hablar con el abogado, fue a la cocina y se preparó una taza de café. La taza de la que bebió había pertenecido a la tía Eleanor. En ella estaba inscrito: «La libertad comienza con la elección». Desayunando en el balcón con vistas a la ciudad matutina, Lizzie reflexionó sobre lo ocurrido en los últimos días. Había perdido a su marido, pero se había encontrado a sí misma. Había destruido un hogar, pero había encontrado uno nuevo. El final se había convertido en el principio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número le resultaba desconocido. «Diga». «Soy Dalila». La voz de su suegra sonó inesperadamente humilde. «No cuelgues, por favor». Lizzie permaneció en silencio, esperando a que continuara. «No te llamo para amenazarte», continuó Dalila. «Solo quiero saber, ¿qué le pasa a Hunter? No me devuelve las llamadas desde anoche». «No lo sé», respondió Lizzie con sinceridad. «Me dejó anoche sobre las 10. Pensé que había vuelto contigo». «No», sonrió Delilah preocupada. «No está en casa ni en la oficina. He llamado a todos mis amigos». Lizzie sintió una punzada de ansiedad. Quizá necesite tiempo para pensárselo mejor. Tuvimos una gran charla anoche. «¿Qué le dijiste?», preguntó secamente Dalila. «Solo la verdad», respondió Lizzie con firmeza. «Que necesitaba encontrar la fuerza para liberarse de tu influencia». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Si se pone en contacto contigo», dijo por fin Dalila, «dile que me llame». «De acuerdo», aceptó Lizzie. «Pero creo que necesita espacio, de las dos». Después de hablar con Dalila, Lizzie se sintió extrañamente inquieta. ¿Dónde está Hunter ahora? ¿Qué está haciendo? A pesar de todo lo que había pasado, no le deseaba ningún mal. Esa tarde, mientras revisaba las cosas de tía Eleanor, Lizzie encontró un viejo álbum de fotos. En una de las fotografías, una joven Eleanor estaba de pie a la orilla de un lago, con los brazos abiertos como si abrazara el mundo. En el reverso había una leyenda: «Primer día de una nueva vida». Lizzie sonrió. La historia se repetía, pero esta vez en espiral ascendente. Había hecho lo mismo que su tía: elegir la libertad antes que una jaula de oro, y ahora se abría ante ella un nuevo camino, lleno de oportunidades y opciones que solo le pertenecían a ella. Sonó el timbre. Lizzie se acercó con cautela y miró por la mirilla. En el umbral estaba el señor Jeffries, el notario de su tía. «Buenas noches, señora Brooks», se inclinó cortésmente mientras Lizzie abría la puerta. «Disculpe el retraso, pero tengo algo para usted». Le tendió una cajita de madera. «Tu tía me pidió que te diera esto si decides quedarte en este piso». Lizzie aceptó la caja. «¿Qué es?» «No lo sé», sonrió el notario. Eleanor era una mujer de secretos, pero ella creía que lo entendería.
Cuando el señor Jeffrey se hubo marchado, Lizzie abrió la caja. Dentro había una vieja llave con una etiqueta de Lake y un sobre. En el sobre había una breve carta. Querida Lizzie, si estás leyendo esto significa que has elegido la libertad como yo lo hice una vez. Hay una pequeña cabaña junto al lago Eagle Mountain que compré hace muchos años. Allí siempre encontré paz y claridad de pensamiento. Ahora es tuya, así como la llave de una nueva vida. Úsala sabiamente. Con amor, tía Eleanor. Lizzie apretó la carta contra su pecho y sonrió entre lágrimas. La tía lo había previsto todo. No los acontecimientos concretos, sino la naturaleza de los mismos. Sabía que Lizzie tendría que tomar una decisión, y le había dejado no solo un refugio seguro en la ciudad, sino un lugar donde curarse. En ese momento sonó el teléfono, el número de Hunter. Lizzie dudó, pero aún así contestó. ¿Hola? Lizzie. La voz de Hunter sonaba tranquila, casi pacífica. Te llamo para decirte que estoy bien y para despedirme. ¿Dónde estás? Tu madre está preocupada. Lo sé, suspiró. La llamaré mañana, pero primero tengo que arreglarme. Estaré fuera de la ciudad unos días. Quizá más. Es lo que hay que hacer, dijo Lizzie en voz baja. Gracias, dijo Hunter de repente, por no enviar el papeleo a la agencia reguladora y por abrirme los ojos. He sido una marioneta toda mi vida, primero en manos de mi madre y luego de la empresa. Tal vez es hora de que aprenda a ser mi propio hombre. Me alegro por ti, Hunter, dijo Lizzie con sinceridad. Realmente lo estaba. Tras la conversación con su ex marido, salió al balcón. Fort Worth se extendía ante ella por la noche, brillando con 1000 luces. En algún lugar, más allá de la ciudad, estaba el lago Eagle Mountain y una cabaña esperándola. Pero primero había que hacer algo aquí. Lizzie sacó un cuaderno y empezó a hacer una lista. Dejar su trabajo en la biblioteca, finalizar su divorcio, decidir qué hacer con las cosas de la casa que compartía con Hunter. Una nueva vida requería planificación, pero ahora todas las decisiones le pertenecían solo a ella. Se sentía extrañamente tranquila. Lo que había ocurrido la noche anterior en casa de Delilah no había sido solo un gesto dramático, había sido un acto que le había cambiado la vida. Por fin había encontrado la fuerza para resistirse a la manipulación y al control, para elegir su camino, aunque eso significara recorrerlo sola. Aquella noche, Lizzie durmió profundamente, sin sueños, el sueño de una persona que se había quitado un gran peso de encima. El timbre del teléfono la despertó hacia las 9 de la mañana. Thomas, el amigo de Hunter, sonaba alarmado. Lizzie, ¿has oído las noticias? Ha comenzado una auditoría en la empresa. A pesar de tu promesa de no enviar los documentos, cumplí mi palabra. Lizzie se sentó en la cama. ¿Qué ha ocurrido? Hunter inició la auditoría él mismo, sonó incrédulo Thomas. Envió una carta a la Junta admitiendo el uso indebido de fondos y solicitando una auditoría completa. Todo el mundo está conmocionado. Lizzie permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Hunter decidió asumir la responsabilidad de sus actos. Fue un movimiento inesperado y audaz. ¿Dónde está ahora?, preguntó por fin. Nadie lo sabe. Según la carta, pidió una excedencia indefinida. Delilah estaba furiosa. Ya había acudido al despacho y exigido una explicación. Después de su conversación con Thomas, Lizzie se quedó un buen rato mirando por la ventana. Tal vez su conversación había cambiado algo en Hunter. Quizás siempre había tenido ese poder en su interior, solo que no sabía cómo encontrarlo. Las semanas siguientes pasaron volando de preocupación. Lizzie renunció oficialmente a su trabajo en la biblioteca, empacó su antigua casa, Hunter nunca regresó, según los vecinos, y finalizó su divorcio. Delilah había intentado ponerse en contacto con ella varias veces, pero Lizzie se mantuvo firme en que no tendría ningún contacto con su ex suegra. En su último día en la biblioteca, sus compañeros le ofrecieron un almuerzo de despedida. ¿A dónde vas ahora, Lizzie?,
le preguntó Janet, su vieja amiga. Primero voy a descansar, sonrió Lizzie. Mi tía me ha dejado la casa del lago. Luego ya veré. Quizá monte mi propio negocio. Siempre he soñado con una pequeña librería. Con libros antiguos, asintió Janet. A menudo has hablado de eso. Sí, dijo Lizzie, sorprendida. No creía que te acordaras. A diferencia de otras personas, añadió significativamente, yo sé escuchar. A finales de julio, Lizzie decidió por fin visitar la casa del lago. El viaje desde Fort Worth duró poco más de una hora. Cuando salió de la carretera principal, fue un largo bucle de caminos rurales hasta que vio una señal que decía «terreno privado». La cabaña era una pequeña estructura de troncos a orillas del lago, rodeada de altos pinos. Era sencilla pero simple, con una veranda con vistas al agua. Dentro todo estaba organizado con gusto y sentido práctico. Un gran salón con chimenea, un dormitorio, una pequeña cocina, un cuarto de baño con ducha. Y había libros por todas partes. La tía Eleanor parecía pasar mucho tiempo aquí. Lizzie abrió las ventanas, dejando entrar el aire fresco y el olor de los pinos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente libre, sin obligaciones, sin presiones, sin expectativas que cumplir. Después de pasar una semana en el lago, decidió quedarse el resto del verano. Los días pasaban en tranquilos paseos por el barrio, leyendo, nadando en el lago. Lizzie empezó a llevar un diario, hábito que había abandonado tras su matrimonio con Hunter. Ahora sus pensamientos volvían a pertenecerle solo a ella. Un día, mientras ordenaba los libros de su armario, encontró un álbum de recortes de periódico. La mayoría de los artículos trataban sobre el movimiento feminista de los años 70, y muchas de las fotos mostraban a su tía, joven y con la cabeza bien alta, entre otras activistas. Un artículo en particular llamó la atención de Lizzie. Eleanor Montgomery rompe su compromiso con el heredero de un imperio petrolero. El texto mencionaba que la señorita Montgomery había renunciado a su jaula de oro por el derecho a controlar su propia vida. «Nos parecemos tanto, tía», susurró Lizzie, pasando el dedo por el papel amarillento. A principios de septiembre regresó a Fort Worth con un plan de acción firme. Había decidido conservar el piso de Main Street. Tenía demasiados recuerdos y simbolismos asociados. Sin embargo, la casa de las afueras, donde su tía había vivido los últimos años, la puso en venta, planeando utilizar el dinero para abrir una librería. Un día, mientras hacía los trámites para el nuevo negocio, Lizzie se encontró por casualidad con Thomas en un café cercano al ayuntamiento. «Lizzie», la saludó, «¿quieres sentarte?» Se pusieron a hablar. Thomas le contó las últimas noticias. La auditoría de la empresa había concluido, varios directivos, entre ellos Hunter, habían sido despedidos, pero no se había incoado ningún proceso penal. Hunter había recuperado todo el dinero que había malgastado. ¿De dónde había sacado todo ese dinero?, se preguntó Lizzie. Vendió sus acciones en varias empresas familiares. Se encogió de hombros Thomas. Delilah estaba angustiada, pero no podía hacer nada. Los activos le pertenecían a él personalmente. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe con certeza. Dicen que se fue a la costa oeste. Empezó de cero. Lizzie asintió. Quizá Hunter sí había encontrado la fuerza para cambiar. La vida iba mejorando poco a poco. En noviembre, Lizzie abrió Liberty, una pequeña librería en un tranquilo barrio de Fort Worth, especializada en libros raros y antiguos. El negocio aún no generaba muchos ingresos, pero era inmensamente satisfactorio. Visitaba la casa del lago con regularidad y a menudo se quedaba allí los fines de semana. El lugar parecía darle energía y calmarla al mismo tiempo. En una de esas visitas a finales de primavera notó un cambio. Alguien había estado cuidando la propiedad en su ausencia. Habían limpiado los caminos, desherbado los parterres y había leña recién cortada en el porche. «Hola», se oyó una voz desde el bosque.
Siento interrumpir sin permiso. Un hombre de unos 45 años, de rostro amable y bronceado, estaba apoyado en un rastrillo. «Soy Michael Reed, su vecino», señaló el tejado apenas visible de una casa más allá de los árboles. Eleanor me dejaba cuidar la propiedad cuando ella no estaba. Continué por costumbre. Así fue como Lizzie conoció a Michael, un biólogo que estudiaba el ecosistema del lago, un hombre tranquilo y minucioso. A diferencia de Hunter, no estaba ansioso por impresionar y no necesitaba aprobación constante. Su amistad se desarrolló sin prisas, sin presiones ni expectativas. Una noche de verano, un año después de la dramática cena en Delilah's, Lizzie estaba sentada en el porche de la casa del lago contemplando la puesta de sol. Cerca, en una mecedora, estaba sentado Michael, saboreando en silencio el momento. «A veces pienso en la tía Eleanor», dijo Lizzie, «en cómo vivía la vida a su manera, sin ajustarse a las expectativas de los demás». «Era una mujer increíble», asintió Michael. «Siempre sabía lo que quería». «¿Cuánto hacía que la conocías?» «Unos 10 años. Nos conocimos cuando empecé a investigar aquí. Hablaba mucho de ti», sonrió. «Orgullosa de ti. Incluso cuando cometía errores. Sobre todo entonces. Ella decía que la verdadera libertad no era la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos y continuar tu propio camino». Lizzie guardó silencio un momento, mirando el agua, coloreada por el atardecer en tonos ardientes. «¿Y Hunter? ¿Sabes algo de él?», preguntó Michael con cautela. «Envió una carta a la tienda hace unos meses», sonrió Lizzie. «Vive en Seattle y trabaja en una pequeña empresa de consultoría. Escribe que está aprendiendo a vivir solo. Delilah intentó varias veces traerlo de vuelta a Fort Worth, pero él se negó». «Es un acto fuerte». «Sí», asintió Lizzie. «Me alegro por él. Todo el mundo merece una oportunidad de verdadera libertad». Se sentaron en silencio, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían en el horizonte. Algo nuevo se estaba gestando entre ellos, algo tranquilo y seguro, basado en el respeto mutuo y no en el control y la manipulación. El piso de Fort Worth seguía siendo su refugio en la ciudad y la librería prosperaba. Lizzie había encontrado su lugar en la vida, no como esposa o nuera de alguien, sino como mujer independiente que continuaba el legado de su tía. A veces pensaba en aquella noche en casa de Delilah, en el momento en que por fin se levantó de la mesa y tomó la decisión de ser libre. Aquel acto había cambiado no solo su vida, sino también la de Hunter, e incluso podría haber hecho que Delilah se replanteara sus métodos. Michael puso 2 tazas de té caliente sobre la mesa y volvió a sentarse junto a ella. Contemplaron en silencio las estrellas que se reflejaban en el agua oscura del lago. Tenían toda una vida por delante, su propia vida, en sus propios términos, y era maravillosa.